quien para hoy poder estar acá enseñándonos y compartiendo su método, tuvo que pasar primero por un proceso de autoconocimiento y autosanación. Así que acá los dejo con el doctor Facundo Pereira. A los 33 años, yo era residente de gastroenterología en el Hondo y mi vida parecía que estaba todo bien, no tenía ningún drama. Era una persona afortunada, no tenía nada para preocuparme y de golpe, una tarde, empecé a tener una sensación rara, que después me contaron que se llamaba angustia. Nunca la había tenido, jamás había ido a un psicólogo, mi viejo jamás había ido a ninguno de los dos psicólogos, nunca en mi familia había pasado nada. Y de golpe a mí me empezó a invadir una sensación rara, como un miedo, un vacío, una sensación de soledad y no estaba solo. Fueron pasando los días, me empecé a preocupar, fui a un psiquiatra, me dijo, vos tenés enfermedad bipolar, tomate esta pastillita. Imagínense el miedo que me agarró. Empecé a googlear, fue como una pesadilla, fue horrible, horrible. Sentía que estaba enfermo, no sabía qué me pasaba, era médico, ya tenía bastante experiencia, nunca había estudiado esto, no era depresión, no era ansiedad, ¿qué era? Pasaron las semanas, empecé terapia, no mejoré mucho, siguieron pasando las semanas, los meses, y yo seguía en piloto automático. No me enamoraba, iba a las reuniones sociales y me sentía observado. Me había convertido en el gran simulador. Y seguí mal, yo sabía que estaba enfermo, no sabía qué me pasaba, estudiaba, tenía pánico de ir a un psiquiatra. Tenía miedo de que me den un clonazepam, un antidepresivo, eso para mí no. Así que probé todo, hice el curso del arte de vivir, estuve en un grupo religioso, todo me hizo bien, pero nada me curaba. Un día, muchos años después, casi 10 años de sufrimiento silencioso, una década perdida, como digo yo, cuando regresé a trabajar con mi viejo Cachito, que está por ahí, que es un poco el pionero de todo esto que vamos a contar hoy, me dijo, che, Facu, ¿sabes qué? No te vemos bien con mamá. Hace mucho no te vemos bien. ¿No te animás a que vayamos a un psiquiatra? Epa. Bueno, vamos. Y ahí empecé con escitalopram. Esa pastillita que tantos años había rechazado, de golpe se transformó en mi salvación. Empecé a estar mucho más estable, dije, wow, ¿cómo perdí? ¿Qué salame? ¿Cómo estuve tanto tiempo con miedo a curarme? Pero no estaba al 100%, seguía mazo, ¿no? Estaba mucho mejor, pero no estaba curado. No era el Facu de siempre, no era una persona con paz, con tranquilidad, con alegría. Y también tenía alergias, tenía lumbalgia, usaba todos los días pantoprazol porque tenía reflujo, no estaba óptimo. Y en ese momento empecé con mi viejo, ya empezamos a investigar, él en realidad ya me llevaba como 40 años de ventaja, un médico de cabeza muy abierta, y él ya venía escuchando de teorías de que el alimento podía impactar en el intestino y generar inflamación del cerebro. Y ya veníamos con algunos pacientes que habían mejorado y dije, bueno, vamos a empezar. Y ahí empecé con una prueba que me cambió la vida, que saqué gluten, azúcar, saqué procesados, empecé a tomar magnesio, empecé a hacer ayuno intermitente. En ese momento conocí a Martita Ayud, que es la número 1 del ayuno de Latinoamérica, que hoy está acá y después nos va a contar algo. Bueno, todo ese combo natural, yo ya hacía deporte, pero todo ese combo de alimentación fue como, yo lo veo como una cosa milagrosa, porque cuando uno está muy mal y triste tantos años y de golpe aparece algo que lo cura,
es como, no, te volvés fanático, ¿no? Dije, no, esto, y bueno, empecé a sentirme mucho mejor. Después, por supuesto, fueron pasando más cosas, me casé, me enamoré, tuve hijos, y eso fueron las cosas que me faltaban para terminar de tener más plenitud. Y decidí transformar ese descubrimiento que había tenido en mi propia salud y que ya veníamos trabajando con mi papá en algunos pacientes, transformarlo en un paquete, algo que se lo podíamos contar a la gente, ¿no? Y bueno, acá estamos hoy, ¿no? Generamos una herramienta que puede ayudar a las personas a mejorar, que es muy sencilla, muy fácil y muy barata, como le digo a los pacientes. Ustedes se preguntarán, por qué es que cambiar la alimentación me mejoró o me sacó de la depresión. Hola. Hipócrates, el padre de la medicina, ya 500 años antes de Cristo, dijo que toda enfermedad comienza en el intestino. Yo creo que todos lo teníamos olvidado y ya estábamos en la carrera de medicina y nadie se acordaba de esta frase. Y hoy, año 2023, la ciencia, desde hace más o menos 10 años, está empezando a demostrar esto que decía Hipócrates en diferentes enfermedades como autismo, trastornos del espectro autista, fertilidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y prediabetes. La importancia de tener un intestino sano para poder mejorar y curar un montón de enfermedades crónicas. ¿Y qué pasa? El intestino siempre supimos que para mí es el mejor órgano del cuerpo, ¿no? Obviamente estoy un poco apasionado con el intestino. Es el órgano de nutrición por excelencia, ¿no? Transporta y absorbe alimentos. Es el primer órgano inmunológico. ¿Ustedes sabían que la gran mayoría de las células de los leucocitos viven en las paredes del intestino? 70%. O sea que todo lo que pasa en el intestino nos puede afectar el sistema inmunológico. Y también es el segundo cerebro. ¿Vieron que cuando nos ponemos nerviosos nos dan a veces diarrea, gastritis, nos enamoramos y nos dan esas maripositas en la panza? Bueno, ahora también sabemos que estar hinchados, tener dolor, tener reflujo, puede generarnos insomnio, ansiedad y depresión. Porque en el intestino viven neuronas, trillones de neuronas, casi la misma cantidad de neuronas que en la médula espinal o en el cerebro de un perro. Y hay el mismo tipo de neurotransmisores que en el cerebro. Y están comunicados con el primer cerebro, con una autopista que se llama nervio vago, que es bidireccional. Va para los dos lados. Entonces, imagínense la importancia de nuestro intestino, ¿no? Cuando nuestro intestino se inflama, puede enfermar nuestro sistema inmunológico y que baje la defensa y tengamos infecciones urinarias, cándida, herpes, faringitis de repetición, y por otro lado puede como sobrecargar al sistema inmunológico por un paso excesivo de toxinas y eso generar síntomas inespecíficos, enfermedades autoinmunes, migrañas, fatiga, dolores articulares, bueno, una lista de casi 90 cuadros clínicos debidos a lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado por exceso de actividad del sistema inmunológico digestivo. Y esto es muy nuevo. ¿Cuál es la base más un poco científica? Es que, ¿qué pasa que nuestro intestino, cuando se inflama, nos enfermamos? ¿Y por qué se afecta el primer cerebro y por qué se afecta el sistema inmunológico? Bueno, el intestino funciona como un tubo, que dentro del tubo hay una delgada capa unicelular de células. Funciona como un filtro de café. Entonces, el intestino deja pasar lo bueno, pero no deja que pase lo malo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro intestino está mal, cuando estamos inflamados? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay factores que alteran o pinchan esa barrera mucosa y el intestino se vuelve más permeable? Como por ejemplo cuando estamos muy estresados,
¿Qué pasa cuando comemos muy mal, mucha harina, mucho azúcar, o cuando somos sensibles